continuación explicaremos cómo se realizan las factorizaciones de expresiones algebraicas. El proceso de descomponer una expresión algebraica en factores se llama factorización. Esto es convertir en factores. Existen diferentes métodos para ello. Alguno de ellos es reconocerlo como una identidad notable. Otro, manipular las propiedades de las operaciones básicas. Los diferentes métodos son sacar el factor común, factorizar por agrupaciones de términos, por completación de cuadrado. Podemos factorizar reconociendo la igualdad notable y también utilizando el método de factorización de polinomios llamado método de Ruffin. Estudiemos ahora factor común. Consiste en aplicar la propiedad distributiva a la inversa. Esto es reconocer en una suma algebraica, en los términos, un factor que se repita en cada uno de ellos. Literalmente, aquí se visualiza que A aparece como factor en cada uno de los términos. Entonces podemos sacar factor común A y lo asociamos a la suma algebraica respectiva. ¿Por qué se llama a la inversa? Porque si reconocemos la operación que queda en el lado derecho de la pantalla, visualizamos que es una multiplicación de un término por una suma algebraica. Si nos toca desarrollarla, aplicamos la propiedad distributiva, multiplicamos ese valor A por cada uno de los sumandos y entonces el desarrollo es precisamente el que aparece a la izquierda del signo de igualdad. Veamos unos ejemplos para que podamos entender mejor. En un primer ejemplo vamos a visualizar dos términos. En ellos vemos claramente la x. El máximo común divisor aquí es x al cuadrado. ¿Por qué hablo de máximo común divisor? Porque recuerden que un divisor es a su vez un factor. Y si yo reconozco en cada uno de los términos o con cada uno de los términos el máximo común divisor, ya de una vez puedo sacar el factor común. En este caso, x al cuadrado asociado al binomio x más 1. Esto me va a permitir reconocer también, recordando el teorema del factor, que cada factor en un polinomio está asociada a una raíz. El factor x al cuadrado está asociada a una raíz doble porque está al cuadrado y esa raíz no es más que 0. Entonces tenemos aquí dos raíces iguales que son iguales a 0 de este polinomio de grado 3, me faltaría hallar la tercera raíz, estaría asociado al binomio x más 1. Por lo tanto, esa raíz sería x igual a menos 1. ¿Cómo lo consigo? Pues igualando ese binomio a 0, automáticamente puedo encontrar esa raíz. Veamos otro ejemplo. Tenemos 2x a la 4 más 4x cuadrado. El máximo común divisor es 2x cuadrado, quedaría asociado o multiplicado a x cuadrado más 2. En este ejemplo, como en el anterior, visualizamos que la raíz 0 vuelve a repetirse. 0 es raíz doble de este polinomio. El binomio x cuadrado más 2, en este caso, no tiene ningún valor que lo anule. Es decir, no hay ninguna otra raíz real asociada a este polinomio, porque cualquier valor que sustituya a la x jamás va a anular el binomio x cuadrado más 2. Decimos entonces que este binomio es irreducible y solamente tenemos dos raíces reales que son iguales, es 0.
Continuemos con algunos ejemplos para utilizar el método de factor común. En este es uno literal, pero aquí no en todos los valores tenemos la misma asociación, la misma factor, pues pudiéramos hacerlo por etapas. Me explico, si tomamos el primero y el segundo término, X es un factor común. Si tomamos el tercero y el cuarto término, B es un factor común. En este caso, si sacamos un factor común exactamente en el tercero y el cuarto, el factor menos B, entonces estamos asociados a X menos A. Visualizamos que ahora tenemos solo dos términos y que X menos A es precisamente el factor común en los dos términos, pues sacamos ese factor común y me quedarían dos factores, X menos A y X menos B. Esta operación que acabamos de realizar la vamos a volver a repetir en la siguiente lámina, llamándola de otra manera. Mientras tanto, pues fíjense que podemos ir haciendo estos factores comunes poco a poco. Una vez que tenemos los factores, podemos asociar inmediatamente las raíces. Una raíz será A y la otra raíz será B. Visualicemos otro ejemplo. En este caso, pues es fácil determinar que X más 1 en estos dos términos nada más es el factor. Entonces estaría asociado X más 1 que multiplica a 2A menos B. En este caso tenemos una sola raíz, X menos 1, porque está asociado teniendo en consideración que consideramos que este polinomio es de variable X y me interesa el valor que adquiere X para anular el polinomio. Esa es la raíz. La factorización, repito, que es lo que me importa ahorita, es X más 1 por 2A menos B. En este otro ejemplo, pareciera que no hubiera ningún factor común, pero si visualizamos el segundo y tercer término, pudiéramos sacar factor común menos 1 y eso me permitiría visualizar exactamente como A más 1 es un factor común y en este caso entonces sacando A más 1 como factor común, el otro factor sería N menos 1. En este otro polinomio de tres términos, pues es evidente que X es factor común. X a la 4 sería el máximo común divisor de las X. Y todos los términos son múltiplos de 5. Por lo tanto, el máximo común divisor debería ser 5X a la 4. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría el polinomio 9X a la 6 menos 6X cuadrado menos 2. Un último ejemplo lo tendríamos con este polinomio, que también visualizamos que se repite el 3m menos 1, pues en tres términos podemos asociar los últimos dos términos y tomarlo como uno solo, y entonces decir, pues simplemente sacamos factor común 3m cuadrado menos 1 y nos quedaría asociado al producto de x más 1. El segundo caso de factorización es el llamado factorización por agrupaciones de términos, que entre nosotros lo hemos visto en la lámina anterior. Este método consiste en cuando un polinomio tiene 4 términos o más, se podrá factorizar agrupando los términos con variables semejantes o con coeficientes con factor común. Eso fue lo que hicimos en la lámina pasada. Sin embargo, pues vamos a profundizar un poco más aquí. Ejemplo. Tenemos 2ax más 2a menos bx menos b. Si asociamos las dos primeras y asociamos
las dos últimas, podemos visualizar que en las dos primeras, si sacamos factor común 2a, nos quedaría x más 1. Y si asociamos en las dos siguientes menos b, nos quedaría x más 1. Es por esa razón que nosotros podemos factorizar de nuevo, ¿ok? Factor común, y en este caso nos da 2a menos b por x más 1. Por eso se llama factorización por agrupación de términos con factor común. En un segundo ejemplo tenemos 6x al cubo menos x cuadrado menos 6x más 1. Si visualizamos en ambos casos, podemos asociar los dos primeros, podemos asociar los dos últimos y sacamos factor común. En las dos primeros x al cuadrado, en el segundo sacamos factor común menos 1, nos quedaría el 6x menos 1 como factor común de ambos para quedar 6x menos 1 por x cuadrado menos 1. El x cuadrado menos 1 pudiera también reconocerlo como una diferencia de factores y pudiera volverlo a descomponer en un x más 1 por un x menos 1. Este mismo ejemplo pudieran, y los invito a que traten de resolverlo así, pudieran factorizarlo de otra manera. Si asociáramos el primer término y el tercer término, el factor común aquí sería 6x. Si asociáramos el segundo término y el último término, el factor común que pudiéramos sacar es menos 1. Traten de hacerlo así y ustedes se van a dar cuenta que el resultado va a ser exactamente el mismo que acabamos de encontrar. Continuamos. Tenemos la expresión algebraica de 4 términos. Vemos que los dos primeros términos podemos sacar factor común 3x. De los dos últimos términos 4y. Nos quedaría la expresión con factor común a menos 1 entre el paréntesis en la primera expresión y en el segundo término tenemos 1 menos a. Realmente es el mismo término pero con signo contrario. Entonces, si sacamos en uno de los dos el signo negativo como factor común, como lo hicimos en el segundo término, realmente lo que tenemos en el paréntesis es el mismo factor. Entonces, pues podemos sacar factor común este valor a menos 1, quedándonos el otro factor 3x menos 4y. En este otro ejemplo tenemos 6 términos. Vemos que los tres primeros podemos sacar factor común x al cubo y en los tres últimos podemos sacar factor común menos 4, quedándonos x cuadrado más x menos 1 dentro de paréntesis, que es factor común entre los dos términos que nos quedaron. Entonces el otro factor de esta polinomio sería x cubo menos 4. Un último ejemplo que tiene 3 términos. Visualizamos un factor común claro que es el x más 2. Si sacamos factor común x más 2 nos quedaría x más 1 más x más 3 más x más 5, que podemos sumarlo tranquilamente y nos da 3x más 9 por x más 2. Pero 3x más 9 podemos sacar factor común 3 quedándonos x más 3. Entonces la factorización definitiva quedaría 3 que multiplica a x más 3 por x más 2. Espero que estos ejercicios hayan servido para explicar los métodos para factorizar polinomios de los que hemos hablado.